Bueno, el primer ministro de Israel citó ya al embajador de Estados Unidos en ese país, Daniel Shapiro, a una reunión después de la molestia que causó el que Estados Unidos se abstuviera en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes pasado por una resolución que terminó condenando la construcción de asentamientos israelíes en la ribera occidental. Esa abstención la abstención de Estados Unidos permitió que el Consejo de Seguridad aprobara la resolución y la molestia viene porque, bueno, en parte normalmente Estados Unidos veta resoluciones que tienen que ver con este tipo de situaciones de parte de Israel. Así, pues, se están acrecentando las tensiones en una relación bastante difícil. Vamos a hablar de lo que trae, las implicaciones de lo que acaba de ocurrir con el profesor Emilio Viano. Él es de American University. Como siempre, profesor, es un placer tenerlo con nosotros aquí en Directo USA. Gracias por invitarme. Hablemos un poco de esto porque ¿qué tanto realmente afecta las relaciones que de paso son bastante difíciles? Aunque Estados Unidos insiste que Israel sigue siendo uno de los más importantes aliados, pues esta retórica y lo que acaba de pasar no contribuye. Bueno, claramente las relaciones entre Israel y los Estados Unidos durante la presidencia de Obama no fueron muy buenas, aunque Obama en realidad ayudó mucho a Israel. Por ejemplo, la famosa cúpula de hierro que protege a Israel de los misiles lanzados por Hamas desde los territorios palestinos es prácticamente un regalo de los Estados Unidos, pagado por los Estados Unidos bajo la administración del presidente Obama. Y muchas otras colaboraciones muy estrechas entre los militares, por ejemplo, y también diplomáticas. Así que sería un error decir que Obama no es un amigo de Israel, pero se puede también decir que no es tan amigo por ser ciego a lo que Israel está haciendo en los territorios palestinos. Y yo creo que en realidad lo que ha pasado el miércoles pasado es casi un regalo, un saludo de despedida por parte de Obama a Netanyahu, recordándose naturalmente de lo que hizo Netanyahu cuando Obama quería mucho que el Congreso aprobara su acuerdo con los de otros países del mundo, con Irán. Y como sabemos, detrás de las espaldas de Obama, el presidente de la Cámara en aquel tiempo, Boehner, trajo aquí Netanyahu, sí, que pronunció un discurso completamente en contra de la política de un presidente que estaba a menos de 2 kilómetros de distancia en el poder en su propio país, lo que totalmente muy raro desde un punto de vista diplomático, un insulto de primera contra un mandatario que quiere que su parlamento lo apoye en una medida que se considera muy importante para la paz internacional. Y ahora dice el mismo primer ministro Netanyahu que ellos tienen están convencidos de que el gobierno del presidente Barack Obama estaba detrás de la creación y la presentación de esta resolución que condena precisamente la construcción de asentamientos. Estados Unidos dice que no tiene nada que ver, que esto es un asunto que se generó por Egipto y otros países. Bueno, naturalmente los Estados Unidos ha desmentido que participó en ninguna manera en la preparación de este documento. Puede ser, o puede ser que sea completamente preparado por otros países que son bastante importantes, entre ellos Reino Unido, Francia, España, Rusia y otros. Y en este sentido, claramente, Netanyahu está utilizando a los Estados Unidos como un blanco de su rabia, casi de su berrinche contra esta decisión. Nunca sabremos la verdad. Puede ser que los Estados Unidos participaron, pero lo negan rotundamente y no es necesario que ellos participaran porque siempre hubo otros países muy interesados en ver a estos asentamientos cerrados, porque claramente representan no solamente una ocupación ilegal, pero una ocupación de facto del territorio palestino que se está reduciendo kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado hasta cuando los palestinos no van a tener más un territorio que haga un segundo estado del cual siempre se habla viable. No es más viable porque no tiene más territorio. Esto, por un lado, porque esta es la parte entre lo que está pasando entre Estados Unidos e Israel con el gobierno actual del presidente Barack Obama y el gobierno de Benjamin Netanyahu. Pero ahora el presidente electo Donald Trump también entró en la discusión pidiendo que se evitara o que se vetara esta resolución en la ONU y deja abiertas dos preguntas. La idea esta de que solamente hay un presidente
en este momento, que es Barack Obama, y hasta dónde un presidente electo puede inmiscuirse en ese tipo de asuntos. Y la otra es la reacción de decir incluso que muchas cosas van a cambiar hasta la relación con la ONU de que el mismo Donald Trump llegara a la presidencia. Bueno, claramente esto también es algo muy raro en la historia de los Estados Unidos. Mismo el presidente Obama respetó mucho a George W. Bush y otros respetaron al presidente en función, porque claramente es parte de una democracia de esperar hasta cuando sea presidente antes de pronunciarse y antes de actuar. En ese sentido, Trump, como ya sabemos en otras ocasiones, está rompiendo todas las tradiciones diplomáticas y naturalmente generando también mucha preocupación de cómo va a gobernar, porque parece que gobierna por impulso, por tweet, más que por reflexión y por una política diplomática bien preparada. Así que esto claramente es otra fuente de una gran inquietud que muchos sienten en este país. Podría ser, como yo pienso, una manera muy bien calculada de Trump de gobernar para generar confusión, división, preocupación. Y al final él gana porque dividió la oposición en diferentes opiniones y la sua va a prevalecer. Un poco lo que los romanos llamaban divide et impera, ¿no? Primero sembra la división, la confusión, la incertidumbre y después vas a ganar el dominio, el control. Y me parece que esta será un poco la manera en la cual él va a gobernar, que va a crear naturalmente mucho desorden en el campo internacional. Por ejemplo, sus pronunciamientos sobre las armas nucleares, en una nueva carrera a acrecentar al armamento nuclear, lo que claramente ha atraído mucho la atención de China, de Rusia, de Corea del Norte, de todos los países que tienen armas atómicas. Esto parece a muchos bastante peligroso porque es desestabilizante de una orden mundial que costó mucho tiempo, mucho trabajo, mucho sacrificio a crear. Y ya para terminar, entonces, esta posibilidad o alguna de estas ideas que están flotando por estos días aquí en Washington de que se le corten los fondos de Estados Unidos de entrega a las Naciones Unidas o que Donald Trump eventualmente tome una acción radical porque dice que las cosas van a ser diferentes con la ONU, es poco más en este momento su propia retórica de ir mostrándose, digamos, en su estilo, o realmente en el fondo sí pueden llegar a hacer este tipo de asuntos. Bueno, hay naturalmente siempre en Estados Unidos una corriente muy radical, extremista de derecha, que no quiere a las Naciones Unidas, porque lo ve como una injerencia en el poder ilimitado, como ellos piensan y quieren, de los Estados Unidos en dominar la política mundial. Y podría ser que con Trump podrían ganar unas victorias, si no cortando el financiamiento a Naciones Unidas en Nueva York, que al final es también una ventaja muy importante para los Estados Unidos, pero a organizaciones afiliadas con Naciones Unidas, por ejemplo, UNESCO, UNICEF, y otras organizaciones muy importantes que dependen mucho del contributo de los Estados Unidos, que normalmente es en torno del 25% para su propio presupuesto. Y no me sorprendería si hará estos cortes a agencias que son relacionadas con Naciones Unidas, no necesariamente la oficina central del secretario general en Nueva York. Bueno, veremos, porque hay mucha tela que cortar y bueno, seguramente vamos a estar muy ocupados el próximo año. Profesor Emilio Viano, muchas gracias por acompañarnos y esperando que haya tenido también una muy bonita Navidad. Bueno, felices fiestas a todos. Igualmente, por supuesto. Gracias, profesor. Hasta la próxima.